vamos a hablar bajo el tema: Dios espera de ti. Dios espera de ti. Gloria al nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué, hermano, Dios espera de ti? Porque Dios plasmó el plan de salvación para todo el mundo. La salvación es para todo el mundo. La salvación está al alcance de todo. No importa cuál sea su posición económica, no importa cuál sea su posición física, no importa, la salvación es para todo. No importa de qué país usted sea, no importa, la salvación es para todo. Por eso Dios espera de ti. Mi alma adora a Cristo Jesús. Y Cristo, hablando con sus discípulos, le muestra el plan de salvación de Dios para con el hombre, que Dios entregó a su Hijo único. Por eso dice unigénito. El único Hijo de Dios espiritual que se hizo carne y habitó entre nosotros por obra y gracia del Espíritu Santo, y fue concebido por María, la madre carnal de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y este Hijo, Cristo lo entregó por ti y por mí. ¿Por qué? Porque cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, Dios tenía una comunicación directa con el hombre. Pero el hombre, por la desobediencia, escucha, hermano, el hombre por la desobediencia rompió este lazo o este vínculo que Dios tenía para con el hombre. El hombre hablaba con Dios como nosotros hablamos hoy unos con el otro. Nosotros podemos hablar ya sea por teléfono, por una videollamada, o ya sea personal porque nos visitemos, o sea porque vivamos juntos o vivamos en una comunidad donde tenemos que vernos diariamente. Así era Dios con el hombre en el huerto de Edén. Pero Dios le dio al hombre una orden. Mi alma adora a Cristo Jesús. Dios le dijo al hombre: del todo árbol puede comer, pero del árbol del bien y el mal no lo coma, porque el día que lo coma morirá. Dios, mi alma adora al que vive para siempre. Y es claro, hermano, Dios le dijo: el día que coma este árbol morirá. Y Dios le hizo a él la única, escuche, Dios, esto fue lo único que Dios le prohibió al hombre en el huerto de Edén: no coma del árbol de la vida, porque el día que lo coma morirá. Mi alma adora al que vive para siempre. Por eso, hermano y amigo que me escucha, tenemos que saber con quién hablamos, qué hablamos y cuándo hablamos. Eva empezó a escuchar a quien nunca debió de escuchar. Ten cuidado. Mi alma adora a Cristo Jesús. ¿Con quién habla? Y siguió hablando con la serpiente, que no es más que Satanás. Y la serpiente llevó a Eva a su terreno. Y Eva desobedeció a Dios y rápidamente se la llevó a su esposo. Y su esposo se olvidó de lo que Dios le había encomendado. Y hoy en esta noche el Señor te dice a través de su palabra: porque te he amado con tanto amor, te he amado con tanta ternura, te he amado con tanta delicadeza y te he tenido tan pendiente. Siempre estoy pendiente de ti, al cuidado de ti, que he dado mi hijo
unigénito para que crea en Él. Hermanos, para que crea en Cristo, la salvación y el perdón de pecados se obtiene únicamente a través de Cristo. Mi alma adora al que vive para siempre. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 12, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nadie puede interceder delante de Dios por ti y por mí, solamente Cristo. Porque Cristo se entregó en la cruz del Calvario para darnos a nosotros la salvación. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Por eso el Señor te dice en esta noche: espero de ti. Mi alma adora al que vive para siempre. Gloria a Dios. Espero de ti. De tal amor tan grande. Mira, hermano, una madre puede tener 20 hijos y estos 20 hijos los quiere con el mismo amor. Pero tú no vas a dar a uno de tus hijos por los 10. Te dicen: tú tienes 20 hijos y tienes que dar uno para que se salven los 19 de tal o de cual enfermedad. Y esta madre no tiene el valor de decidir a perder uno para salvar los demás. Mi alma adora a Cristo Jesús. Sin embargo, Dios entregó a su Hijo para que todos nosotros alcanzáramos lo que es la salvación. No hay otro medio de alcanzar la salvación si no es creyendo en Cristo, aceptando a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Escuche bien, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Yo como madre quisiera que los hijos míos que todavía no están sirviéndole a Cristo fueran salvos a través de mí. Pero lo único que yo puedo hacer para la salvación de mis hijos es orar por ellos. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. La salvación no se da, la salvación se recibe. Y la salvación Dios la entrega personal. La salvación es algo que ya Dios la entregó a cada uno de nosotros. Pero en nuestras manos, en nuestra disposición está el recibirla, el aceptarla, el acondicionarla, el sentir la salvación. Se siente en el corazón como si cuando el hombre recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida, siente paz, siente gozo y siente tranquilidad. Y esta paz y este gozo solamente se recibe a través de Cristo. Mi alma adora al que vive para siempre. ¿Sabe por qué, hermana? Porque hubo algo que se rompió en el huerto del Edén. Y esto que se rompió en el huerto del Edén solamente se recibe a través de Cristo. No hay otra forma de recibirlo que no sea a través de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. En el libro de Isaías, Dios muestra a Cristo como el Cordero. El Cordero que fue llevado ¿a dónde? A la cruz del Calvario. El Cordero que caminó. El Cordero que fue a la cruz sin mediar una sola palabra. Este Cordero es nada más ni nada menos que el unigénito Hijo de Dios. Cuando usted rechaza el unigénito Hijo de Dios, usted está rechazando al Salvador del mundo. Usted está rechazando al que se entregó para darle vida, para darle forma a tu vida. Alabado sea Dios. La vida sin Dios. ¿Cómo se vive sin Dios? ¿Cómo puede vivir sin Dios? Nadie puede vivir sin Dios. Aleluya. Porque una cosa es ser salvo y otra cosa es reconocer y saber que hay un Dios. Toda la persona sabe decir Dios mío. Toda la persona sabe decir ay Dios. Toda la persona sabe llamar a Dios cuando se encuentra en peligro, cuando está en
Señor y Salvador de tu vida, no la vas a obtener. Gloria al nombre de Jesús. La salvación no se obtiene porque usted haga una dádiva. La salvación no se obtiene porque usted haga una ofrenda. La salvación no se obtiene porque usted tenga fama. La salvación no se obtiene porque usted sea pobre. La salvación no se obtiene porque sea rico. La salvación se obtiene por medio de Cristo, convertido y arrepentido, para que sean borrados todo vuestro pecado. Mi alma adora al que vive para siempre. Aleluya. Dios ha regalado, hermano, a su Hijo amado para darnos la entrada al cielo. Cuando Cristo se entrega, ay Dios mío, mi alma adora a Dios. Escucha esto, hermano. Cuando Cristo va a la cruz del Calvario, sabe que Cristo muere. ¿Sabe qué sucedió? Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó. Al velo del templo rasgarse, se abren las puertas para todo el que crea en Él. Antes de Cristo ir y hacer este sacrificio de morir en la cruz del Calvario, ¿sabe qué hacían para perdón de pecado? Pero el hombre continuaba en el mismo pecado. Se hacía un sacrificio de un animal, y esta sangre de este animal se derramaba, y la grosura, la parte de adentro gorda que tenía este animal, se quemaba. Alabado sea Dios. Pero no era suficiente. ¿Por qué no era suficiente? Porque el hombre seguía en el mismo pecado, y aún el que ofrecía el sacrificio a Dios, hermano, tenía que ofrecer un sacrificio por su pecado. Entonces este sacrificio no fue suficiente. Por lo tanto, Cristo vino, y el sacrificio de Cristo en la cruz, este es el que ha sido suficiente para todos nosotros tener acceso directo a la salvación. Por eso, hermano, no hay ningún intermediario entre Dios y el hombre que no sea Cristo. Cristo es el que muere. Cristo es el que resucita. En Cristo es que hay perdón de pecado. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Este regalo que Dios nos ha dado a todos nosotros, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todos nosotros, todos somos eternos. Lo que pasa es que para llegar a la eternidad todos tenemos que morir, porque este cuerpo humano se queda sepultado donde quiera que sea, en el mar, en el río, en un accidente, en el cementerio, por una enfermedad, por la razón que sea. Este cuerpo es corruptible porque es de la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero lo que nosotros llamamos espíritu, alma, esta va directa a un lugar eterno. Ay, Dios mío. Y este lugar eterno es cada uno de nosotros que decide cómo va a ir a la eternidad. Si tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, y tú vives una vida agradable para Dios en santidad, yo te aseguro que tú tienes parte en el reino celestial, en la vida eterna. Pero si tú vives una vida de acuerdo a los deseos de la carne, y viviendo una vida como a cualquiera quisiera vivirla, porque todos los pecados, o la mayoría de los pecados, hermanos, son dulces y son agradables ante los ojos de la carne, pero sabemos que esto no agrada a Dios, y esto nos separa de Dios. Y por eso el hombre tiene que hacer aquí en esta tierra y decidir y entender: Dios
te espera. Tú decides. Dios te espera. Tú decides. ¿Sabe por qué Dios permite que el hombre decida? Porque el hombre tiene libre albedrío. Y ese libre albedrío, hermano, el que nos salva y el que nos condena. Y Dios no nos obliga. Todo lo que nosotros hacemos para Dios tiene que hacer de nuestra propia voluntad, de nuestra decisión, con amor. De otra manera Dios tampoco lo recibe. Por eso dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué bendición, hermano. Todo lo que Dios tiene para nosotros son promesas. Todo lo que Dios tiene para nosotros es bondad. Todo lo que Dios tiene para nosotros, venimos siendo nosotros mismos los beneficiados con la promesa de Dios. Si decides creer, este es tu tiempo. Si decides entregarle tu vida a Cristo, este es tu tiempo. Eres tú el que decide, porque nadie puede decidir por el otro. Ni por nuestros hijos, ni por nuestro esposo, ni por nuestro nieto, ni por nuestro vecino. Tú decides. Cristo le dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre, como lo describe el apóstol Juan, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, más al tercer día resucitará. Y se lo digo en reiteradas ocasiones a sus discípulos. Pero ¿qué sucedió con sus discípulos? Que en su mayoría no entendían lo que Cristo le estaba diciendo, hermano. Y hoy nosotros presentamos al mundo el plan de salvación. Mi alma adora al que vive para siempre. Mi alma te adora, Jesús. Este plan de salvación que Cristo preparó y lo entregó en manos de cada uno de nosotros. Pero es nuestra decisión. Lo que nosotros hemos decidido es lo que se va a hacer. Tú entiendes que tiene un alma que salvar. Acepta a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Tú entiendes que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Entrégate a Él. De otra manera no hay salvación. De otra manera, tu eternidad, la eternidad, hermano, es la eternidad, es para siempre. Es que tú vas a ir al único lugar para siempre. De ahí no te vas a mover. No hay salida. Esto es algo serio. Esto hay que tomarlo con seriedad, porque se está hablando de la salvación. Alabado sea Dios. Porque Cristo no vino a condenar al mundo. Cristo vino a salvar el mundo. Todo el que creyere será salvo. Mientras más hayan creído, pues más se extiende la salvación, porque es inmenso. El amor de Dios es inmenso. El amor de Dios no tiene límite. El amor de Dios es inagotable. Alabado sea Dios. El amor de Dios, nadie puede estar fuera del amor de Dios, porque es muy ancho. Nadie puede estar por encima del amor de Dios, porque es muy alto. Nadie puede estar por debajo del amor de Dios, porque llega hasta lo más abajo. Alabado sea el nombre de Jesús. Este amor tan grande al que Dios está ofreciendo en esta noche, hermano. Este amor que se derrama. Este amor de Dios que a veces cae donde no debe de caer. Alabado sea Dios. Este amor, hermano, si te detienes a pensar un momento en el amor de Dios, en la grandeza del amor de Dios, en cómo Dios mostró su amor por ti y por mí. Alabado sea Dios. ¿Cuánto vale un hijo para ti? ¿Cuánto vale un hijo? ¿Cómo tú puedes comparar el precio de un hijo? Alabado sea Dios. ¿Dónde lo va a
Esta palabra que hoy yo te estoy diciendo, esta palabra que tú la has escuchado en otras ocasiones, nadie se va a presentar delante de Dios siendo inocente. Alabado sea Dios. Pero el que no acepte el plan de salvación que Dios preparó para cada uno de nosotros desde el principio del mundo, hermano, no va a poder encontrar a quien culpar, porque somos responsables cada uno de nosotros de nuestra salvación. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, es tiempo de recibir y aceptar el amor de Dios como único plan de salvación. Alabado sea Dios, aleluya.